Bienvenidos al curso de Documentación Administrativa y Empresarial. Hoy trabajaremos la unidad 1, tema 1, documentos empresariales y administrativos. Comencemos. Para poder entender los distintos documentos administrativos, debemos primero definir qué es un documento administrativo. Pueden definirse como los documentos que registran o consolidan la información de una organización y que van a ser utilizados para la toma de decisiones. Estos pueden tener fines comunicativos, es decir, dar a conocer determinada información, o de consenso, es decir, informar a todos algo que se ha determinado que debe cumplirse por toda la organización. Es importante que todos estos documentos sean redactados adecuadamente. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado con documentos que tienen errores ortográficos, que tienen problemas de concordancia, que no tienen coherencia, o incluso documentos que nos cuesta comprender por el lenguaje técnico que se utiliza, siendo nosotros personas que no dominamos dicho término? Entonces, todo documento debe pasar por un proceso de redacción general. Se debe poner mucho énfasis en la ortografía, en la forma de redacción, así como en el contexto en el cual el documento se va a mover, puesto que no es lo mismo dirigir un documento a personal operativo que conoce aspectos netamente técnicos de la actividad, que dirigirlo a un público de repente como clientes, que lo que requiere es información de tipo más comercial, con la finalidad de tomar decisiones. Ambos públicos son distintos, por lo tanto, se requiere un lenguaje diferente. De ahí la importancia de que el redactor o transcriptor del documento realice la elaboración del mismo de forma impecable, puesto que no olvidemos que la organización tiene una imagen que resguardar. Imaginemos que recibimos un documento con faltas de ortografía, con problemas de redacción. Las personas que reciben el documento no van a decir Felipe redactó mal, o María o Ana hizo mal la redacción, o no tuvo en cuenta el público al que se dirigía el documento. No, porque las personas no conocen ni a Felipe, ni a María, ni a Juana. Las personas conocen la empresa, la organización, la institución que representa, ¿sí?, ese documento. Por lo tanto, la imagen que se llevarán es algo como imaginar que esa empresa carece de seriedad, carece de profesionalismo, carece de profesionales competentes para la ejecución de documentos. Y eso nos va a generar serios problemas en la imagen y percepción de los públicos a los que nos estamos dirigiendo. Es importante por ello que la persona que va a redactar o transcribir el documento tenga claro ciertas normas básicas para su ejecución. Por ejemplo, es importante que se haga con claridad y coherencia. Es por ello que es sumamente importante que la persona que va a redactar o transcribir el documento tenga en cuenta ciertas normas o aspectos básicos necesarios para ejecutar la redacción de manera adecuada. Uno de esos aspectos es la claridad y la precisión. Se debe de ejecutar el documento con una redacción clara y directa. Es decir, evitar términos rebuscados, evitar llenar el documento de demasiadas palabras rebuscadas, porque esto confunde al lector. Y al confundirlo, muchas veces va a ocasionar problemas al momento de poner en práctica lo que uno tiene en el documento. Imaginémonos, si el documento tiene instrucciones precisas acerca de la ejecución de algo y lejos de ser precisas se convierten en ambiguas producto de la cantidad de términos rebuscados, probablemente el colaborador tenga dudas y esas dudas al momento de ejecutar pueden generarnos serios problemas. Otro aspecto importante es la concisión, es decir, el documento debe ser lo más breve posible. Se debe de apostar por la brevedad antes que por la amplitud. En la medida en que seamos claros, específicos, concisos, vamos a poder
llegar al receptor de manera rápida y eficiente. Dilatar demasiado el texto puede ocasionar distracciones o de repente falta de interés de parte del mismo. Otro aspecto importante es el vocabulario. Debemos utilizar un vocabulario adecuado. No es lo mismo escribir un documento, una carta hacia nuestros amigos, un familiar querido, que escribir una carta de presentación de una organización hacia sus clientes o de dirigir un documento interno hacia nuestros colaboradores. Cada uno de esos públicos a los cuales dirigimos el documento tiene una forma de hablar y un contexto comunicativo diferente. Por lo tanto, debo tener en cuenta ese vocabulario. Si voy a dirigir el documento a través de, por ejemplo, un manual de organización y funciones que está dirigido a los colaboradores de un departamento, entonces podré utilizar cierto vocabulario técnico que estas personas conocen ampliamente. Pero si dirijo el documento hacia mis clientes, deberé utilizar un lenguaje un poco más comercial y también de repente un poco más vendedor, con la finalidad de que las personas tomen acción y se vuelquen hacia nuestro producto o servicio. En resumen, debemos preferir las palabras cortas y textos cortos a los demasiado largos. Debemos buscar la simplicidad, que el documento sea simple antes que complicado, que sea algo concreto y entendible antes que abstracto y demasiado rebuscado. Se debe tener claro el mensaje. Yo no puedo redactar un documento si no conozco verdaderamente el tema, el mensaje que se quiere transmitir, y también debo conocer el público al que va dirigido. Teniendo en cuenta todos estos aspectos que hemos revisado, te aseguro que redactar un documento administrativo o empresarial será cada vez más sencillo. No olvides revisar tu material y nos encontramos en la siguiente sesión.